El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que les presentamos ahora en esta nueva realidad virtualmente gracias a la tecnología. Y es así que gracias a la tecnología nos podemos conectar con muchas personas en otras partes del país, de la ciudad y del mundo. Y bueno, el llamado, como siempre, es a quedarse en casa, a seguir las indicaciones de las autoridades, a mantenernos sanos y también a seguir con nuestra vida de esta manera mientras que podamos seguir nuestra vida normal o esta nueva realidad que se nos pueda presentar. Y pues bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Se encuentra con nosotros Gloria Alcocer Olmos, quien nos va a hablar de las juventudes, pero bueno, eso lo veremos en un rato. Por lo pronto, quiero saludar a mi compañera Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy bien. Desde acá, ahora sí estamos a distancia. Casi siempre nos acostumbramos a estar en el mismo estudio, tú y yo, pero pues bueno, la cercanía, el afecto, pues sigue intacto. Les saludo mucho a toda nuestra audiencia, a quienes nos sintonizan por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Después podrán ver el programa Espacio Electoral en el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y como en cada segmento, tratamos los temas relacionados con la democracia, con las elecciones, con la educación cívica, participación ciudadana, construcción de la ciudadanía. Y hoy tenemos todos estos temas con nuestra invitada, porque vamos a hablar de la juventud, las elecciones y la política, la participación de las juventudes. Hay muchos cuestionamientos, muchas preguntas abiertas acerca de que si los jóvenes participan, no participan. Vamos a desahogar esta agenda, esta temática con Gloria Alcocer durante el programa. Pero aquí en Chihuahua, si ustedes se acuerdan, ya tenemos ejemplos muy ilustrativos de cómo las jóvenes y los jóvenes participan y cómo incluso inciden en la agenda pública. Tuvimos un plebiscito el 24 de noviembre, la jornada de participación ciudadana en el municipio de Chihuahua, el ejercicio impulsado por una organización, por una agrupación eminentemente joven. Eran chavas y chavos quienes presentaron esta solicitud, quienes transitaron durante todo el proceso de recolección de firmas, de promoción de la jornada de participación, y finalmente se logró el resultado que promovió esta organización ciudadana, este colectivo joven. Y anteriormente, antes del plebiscito, tuvimos en Chihuahua también la primera audiencia pública, un ejercicio muy interesante, también previsto en la Ley de Participación Ciudadana, y que en su momento también fue convocado por las colectivas, por los colectivos eminentemente jóvenes. Acuérdense ustedes, Salvemos los Cerros fue el tema principal de esta audiencia pública, la construcción de una gasolinera en las faldas del Cerro Grande, un cerro que es muy emblemático para todos quienes vivimos en la ciudad de Chihuahua. Entonces, tenemos estos dos ejemplos, hay muchos más. Estoy mencionando estos porque llegaron, digamos, a verse y a materializarse en la agenda pública. Incluso la jornada de participación ciudadana del plebiscito marcó un hito histórico, no solamente para Chihuahua, sino que para el país. Esto es lo que tenemos en Chihuahua de la participación de la juventud. Pero bueno, ahora vamos a hablar mucho más. Nos va a dar un panorama mucho más amplio y con mayor detalle Gloria Alcocer Olmos. Muchísimas gracias. Primero que nada, darles las gracias, Oksana, Rolando,
al Instituto Electoral del Estado de Chihuahua por la invitación y hacer una advertencia, que es que mi red es súper inestable. Como saben, estamos ahorita a merced de una red que está absolutamente saturada. Entonces, si ven que de repente me desconecto, no es porque quise, sino porque se fue. Pero bueno, aquí estoy y muchas gracias por invitarme. Al contrario. Muchas gracias por hacernos la advertencia, Gloria. Y pues bueno, bienvenida a este programa, Espacio Electoral. Y pues bueno, vamos a aprovechar mucho tus conocimientos y toda esta experiencia que tienes. Bueno, antes de iniciar de lleno a la entrevista, quiero presentar a Gloria para aquellos que no la conocen. Gloria Alcocer Olmos es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica, fundadora y directora ejecutiva de organización Fuerza Ciudadana AC. Desde 2005 ha sido activista por los derechos cívico-políticos de las juventudes en México e Iberoamérica. Coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los observatorios de educación cívica y fomento al voto joven en sus ediciones 2009, 2012, 2015 y 2018. Se desempeña como directora de la revista Voz y Voto. Ha escrito diversos artículos en diarios impresos y digitales sobre temas como la observación electoral, la participación política de las juventudes y las mujeres, y la violencia política contra las mujeres. Ha participado como ponente en diversos espacios nacionales e internacionales relativos a educación cívica, participación ciudadana, observación electoral y violencia política a razón de género. Fue asesora técnica en instancias gubernamentales federales como el Instituto Mexicano de la Juventud y de organismos internacionales como el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Es asesora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, ella es Gloria Alcocer. Y bueno, Gloria, ya para entrar de lleno con esta entrevista que muy amablemente nos estás concediendo, sabemos que Fuerza Ciudadana, esta organización que diriges, acaba de cumplir 15 años. Muchas felicidades por estos 15 años. Si nos podrías compartir con la audiencia de Espacio Electoral quiénes son Fuerza Ciudadana, a qué se dedica esta organización y qué experiencia ha atesorado en estos 15 años, que no es fácil decirlo, son 15 años. Y no tuvimos espacio para el vals, porque estamos en contingencia. Bueno, Fuerza Ciudadana es una organización de sociedad civil legalmente constituida desde el 2005, en la que hemos trabajado varias vertientes. Todo nuestro pilar, digamos, nuestra columna vertebral es el tema de juventudes, desde la observación electoral, como bien lo dijiste, sobre educación cívica y fomento al voto joven, cómo se consolida la democracia y cómo va consolidándose, si es que es el caso, ahora lo platicaremos, la democracia digamos, en el ámbito de las juventudes. Y desde ahí hemos trabajado desde temas de género, temas pluriétnicos y multiculturales, en fin, hemos hecho un trabajo de medición en cómo van las políticas públicas de jóvenes. Entonces tenemos un trabajo que es para los jóvenes directamente en campo, con ellas y con ellos, y otro que es sobre evaluación de diferentes ámbitos institucionales, gubernamentales y normativos de juventud. Somos una organización pequeña, no tenemos ninguna oficina en ningún otro lado más que en Ciudad de México, y lo que tratamos es, en vez de abrir muchas fuerzas ciudadanas, es consolidar el trabajo de las personas jóvenes de las redes en el país para ir articulando trabajo y enseñarles, por ejemplo, cómo hacer incidencia en política pública, eso directo a los jóvenes. Y a las instituciones, por ejemplo, como las de ustedes, las electorales, lo que hacemos es la evaluación de sus programas de educación cívica, les vamos acompañando en cómo mirar al mundo joven, pero sobre todo les enseñamos a trabajar con jóvenes y a que se den cuenta cómo pueden trabajar con las personas jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, hola. Sí, hola, sí, te escuchamos perfectamente, Gloria. Ya me les fui. Te escuchamos.
Te escuchamos. Bueno. ¿Me escuchan? Ah, perfecto, es que yo los veo como congelados. Pero bueno, eso es lo que hacemos en Fuerza Ciudadana. Bueno, creo que nos está fallando un poco la conexión con Gloria. Una disculpa, son gajes del oficio cuando pues está trabajando con tecnología, pero pues bueno, Oksana, estamos hablando sobre juventudes y sobre la participación de las y los jóvenes en todo el quehacer ciudadano y político. No sé si Gloria esté por ahí todavía. Vamos a esperar que se reconecte. Vamos a darle unos minutos. Sabemos que nos comentó al principio del programa que está en una comunidad de Morelos, en una comunidad donde no hay una buena recepción de internet. Entonces le damos unos momentos que se reconecte y recordamos a nuestra audiencia, efectivamente, que estamos hablando sobre la participación de las juventudes y aprovechamos para invitarlas a que busquen en nuestras redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua un panel muy interesante que se realizó con las y los jóvenes. Eso fue hace una semana, creo yo, el jueves pasado, donde participaron chicas y chicos de diferentes proyectos juveniles y que expresaron justamente cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus canales de participación. Me parece que Gloria ya está tratando de reconectarse. No sé si nos escucha. Vamos a esperar un momento más. Por supuesto, les ofrecemos disculpas por estos gajes del oficio. Sabemos que estamos a expensas de la tecnología, entonces, bueno, vamos a seguir el programa. Pues bien, les invito a que busquen este panel, esta participación de las juventudes. Bienvenida, Gloria, otra vez. ¿Estás nuevamente? ¿Te escuchamos? ¿Te vemos ahora? Ya me ven. Es que veo que esta plataforma no te avisa, simplemente sigues hablando y luego desaparece. No te preocupes, seguimos con el tema. Nos estabas narrando justamente la experiencia de Fuerza Ciudadana. Bueno, por lo que les decía, para concluir esta parte, nuestro trabajo entonces tiene estos niveles de incidencia, tanto en la parte directa con los jóvenes, o sea, en este trabajo de construcción de ciudadanía con jóvenes y de seguimiento, y el otro es con las instituciones. Muy bien. Gloria, y con relación con esta experiencia que ya has desarrollado durante 15 años, me lleva a la siguiente pregunta. Cuando estamos hablando de la participación de las juventudes, pareciera que estamos hablando de una masa homogénea, pero realmente si vemos que México, como es un país tan diverso, multicultural, en todas sus expresiones, las juventudes también lo son. Hablar de jóvenes, de una persona joven de 20 años, de un ambiente urbano, universitario, pues no es lo mismo hablar de un joven rural y sobre todo en la sierra, ¿no? Entonces, yo sí quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo tú visualizas el trabajo con las juventudes, tomando en cuenta esta diversidad, esta diversidad incluso para categorizar quiénes son jóvenes, cuáles son las preocupaciones de los diferentes grupos de las juventudes? Claro, mira, creo que lo primero es que me oigo como en un eco, no sé por qué, pero y aparezco 2 veces. No te preocupes, bueno, te estamos escuchando ahora. Vamos a tratar de... Ok. Lo que primero les diría es joven, pues tiene que ver con diferentes categorías. Joven puede ser desde la edad, ¿no? Ese puede ser una categoría o un parámetro que es de 12 a 29 años en este país. Pero luego puede resultar que joven también puede ser una categoría de estudio. O sea, cómo estás mirando y desde dónde estás mirando a las personas jóvenes y cómo las quieres, digamos, identificar. Es que, ¿saben qué? Yo me oigo fatal. ¿Sí te oye? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Creo que estoy en la misma reunión. ¿Tú te escuchas con eco? Porque me veo 2 veces. Perdónenme, pero es que no me distraigo. A ver, aquí le podemos silenciar mi audio. ¿Y ahí ustedes me siguen escuchando o ya no? Perfectamente. Sí, te estamos escuchando.
No sé si me siguen escuchando. Sí, aquí te escuchamos perfectamente. Su conexión es inestable. Hola. Te escuchamos. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, bueno. Como les decía, la categoría de jóvenes entonces puede ser una categoría desde el estudio, puede ser una categoría desde la edad, pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que hay espacios y hay, por ejemplo, formas de medir los jóvenes donde ni siquiera la palabra joven existe o la concepción de jóvenes existe. Y esto, por ejemplo, pasa en ciertas comunidades indígenas, en la que se es niño, niña o luego adulto. Lo del medio no existe. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en muchos de los estudios de juventud? Pues es de donde los veas. Si lo dices desde los 12 hasta los 29 años, tienes un ámbito gigantesco de análisis en el que los de 12 a 15 se cuezan en una ollita, los de 15 a tal en otra, los de 29. Entonces, ¿desde dónde quieres ver la categoría y desde dónde los quieres abordar? Porque efectivamente, como lo dice Roxana, no es lo mismo un joven urbano o una joven urbana y en ese contexto urbano donde está en una escuela, está en una fábrica, es migrante, ¿dónde se encuentran? Entonces, creo que lo primero que hay que entender es que efectivamente, por eso nosotros hemos adoptado el concepto de juventudes, no de jóvenes, porque las juventudes distinguen que hay muchas maneras de ser joven. Una de las cosas que yo explico mucho en los talleres donde trabajo, en fin, con este tipo de temas más teóricos es el caso de millennials, ¿no? Que, los millennials, no, a ver, los millennials es una categoría que tiene que ver más con temas comerciales y de consumo. Pensar que de una generación a otra, estos son millennials todos, pues no, porque tienen que cumplir con ciertas características como los hábitos de consumo, urbanos, universitarios. Pensemos de eso en un joven de la Sierra de Chihuahua, pues a lo mejor no es lo mismo. Puede ser que no cumpla con esas características. Entonces vale mucho la pena plantearse desde dónde queremos hablar y desde dónde queremos colocar la categoría de juventud. Muy bien. Bien. Gloria, la queja tradicional es que la juventud no vota, que la juventud no participa en la política. ¿Qué tanto sustento tiene en la realidad esta aseveración que se hace de que la juventud no participa? Yo creo que se les ha fincado tantas responsabilidades a los jóvenes sin pensar que la ciudadanía es la que a veces no quiere participar, no quiere votar, no es exclusivamente de los jóvenes. Pero aquí siempre explico una paradoja que hay, sobre todo en el tema del voto. Concentrémonos en ese ahorita. Y la paradoja es que la población que más vota de toda la lista nominal y la que menos vota está en la franja de juventud. Los de 18 a 19 años son los que más votan, estrenan, van por primera vez, les gusta, les interesa, pero luego se cae dramáticamente de los 20 a los 25 años. Es donde más picada hay. Entonces, ¿cuáles son las explicaciones? Pues pueden ser varias. Yo siempre les digo, primero hay que preguntarle a los jóvenes. Yo les puedo contar lo que me han contado en los trabajos que hago directamente con ellas y con ellos. Y el primero es una enorme decepción. Fui, me emocioné, ahora sí me van a hacer caso, me llamaron, alguna candidata o candidato se fijó en mí, porque para muchos cuando lo descubren resulta que 27 millones de potenciales electores son bastante atractivos, ¿verdad? Entonces generan mensajes, pero luego no les cumplen, no los vuelven a ver, no, si te vi ni me acuerdo, dicen por ahí. Y eso genera que las personas jóvenes tengan un tema de desilusión y de desencanto que vuelven a engancharse muchos años después. Pero aquí hago una aclaración, eso no es exclusivo de las personas jóvenes. Estamos mirando que la gente en general, en muchos países, está poniendo en tela de juicio cómo están conformados sus gobiernos, qué pasa con los temas de derechos humanos, si van a participar o no. Pero digamos que cuando medimos la participación política de los jóvenes de la forma más conservadora, que es el voto, y la más útil, por cierto, la que te genera más facilidad, tienes más datos, casillas, todo. Pero cuando lo ves ahí es cuando te puede dar una ilusión de que podrían o no participar. Pero lo cierto es que los jóvenes, claro que participan. Claro que sí, y lo vimos incluso en estos ejemplos que les acabo de mencionar en Chihuahua. Pero la siguiente pregunta va en relación a esto, Gloria. Ya que estamos hablando específicamente del voto y de las elecciones, la mayor fuerza de la propuesta electoral política en nuestro país se expresa a través de los partidos. Híjoles, no les escucho. La figura de candidaturas independientes es muy reciente,
en Chihuahua. Digo, en Chihuahua y en México. Pero bien, si los partidos son los que postulan a las candidaturas, los que presentan los proyectos para el país, el estado, el municipio, la ciudad, ¿qué tanto los partidos escuchan la voz de los jóvenes y qué tanto le dan cabida a las y a los jóvenes en sus estructuras? Porque también sabemos que la estructura de los partidos políticos tiene sus propias tradiciones, tiene sus propias reglas. No sé si todavía sigue con nosotros Gloria. Vamos a esperar un... Oxana, creo que se nos fue Gloria. Hay que esperar a que, vamos, sí, a que vuelva a conectarse. En lo que bueno, pues Gloria... Vamos a esperar, Gloria, aquí le estoy mandando Gloria el vuelve. maravilloso de la tecnología, que podemos irnos comunicando por WhatsApp. Vamos a esperar que Gloria... Parece que está por ahí. En lo que estamos ahí, sí, estoy viendo la ventanita de ella. Ya de un momento a otro va a aparecer. Oye, Oxana, hablando de juventudes, tenemos una juventud muy participativa en el estado de Chihuahua. También tenemos un ejemplo. ¿Ya estás con nosotros, Gloria? Bueno, tenemos un ejemplo también de Caregua. Si tú te acuerdas, Oxana, y bueno, si se acuerda la audiencia de Espacio Electoral, hemos tenido en este espacio a Careguas. Busquen las entrevistas con las y los jóvenes de Caregua que han estado en este espacio y se van a dar cuenta de lo que hacen en lo que es la vigilancia del recurso público, para que vean. Sí, ellos se enfocan a la Contraloría Social, ¿no? Sí, para que vean que sí hay participación de las juventudes, ¿no? No sé si Gloria esté por ahí. Está tratando de reconectarse, le damos unos momentos más. Vamos aquí yo le estoy avisando, vamos a darle unos momentos más. Y sí, justamente recordamos esta participación de las juventudes. Caregua es una de las organizaciones también con la participación y dirigida por las y los jóvenes. Recuerdo, Rolando, que también tuvimos en nuestro estudio del espacio electoral a chicas y chicos del Cabildo Joven del municipio de Chihuahua. Ellos desde aquí, desde estos micrófonos, expresaron también sus inquietudes y su visión acerca de cómo participan y cuáles son estos caminos de participación para las juventudes. Otro de los espacios, otro de los grupos jóvenes que han participado con nosotros fue Chihuahua en Bicicleta. Está Gloria con nosotros. Gloria, ¿nos ves? ¿Nos escuchas? Ya los veo, discúlpenme, Muy ¿verdad? bien, no te preocupes. Aquí hicimos un recuento de los colectivos jóvenes que hemos tenido en el programa. Estamos con el tema de las juventudes y los partidos políticos. ¿Qué tanto los partidos escuchan a los jóvenes? ¿Qué tanto les dan cabida y qué tanto representan? Pues mira, los partidos políticos, ese es otro gran ámbito de nuestro estudio y nuestro trabajo en Fuerza Ciudadana. Les puedo decir que hay partidos donde los jóvenes no existen simplemente en sus estatutos, ni tienen áreas de juventud, es el caso del Partido del Trabajo. Hay otros que tienen incluso acciones afirmativas, como es el PRI. Movimiento Ciudadano tiene un movimiento de jóvenes bastante sólido. Acción Nacional tiene uno de los movimientos más grandes de juventud. Y en unos incluso, como les decía, por ejemplo, en 2018 que hicimos nuestra observación, que tiene que ver también a los partidos, observamos a los partidos. Por ejemplo, el PRD, que tenía una de las mejores acciones afirmativas para jóvenes en sus listas, ponían en el número 5, 10, 15, o sea, en cada lugar 5, ponían a una persona joven. Hace poco hicieron toda una modificación de estatutos y eso desapareció. Entonces, creo que una buena forma de mirar la subrepresentación de los jóvenes y su impacto en los partidos es verlo en el Senado. ¿Saben cuánta gente joven hay en el Senado? 3. 3. Esos son el número de senadores jóvenes que hay. Y en la Cámara... Impactante la cifra.
Exactamente, y eso ya habrá que ver si todavía siguen siendo jóvenes, porque algunas llegaron de 28, 29 y casi tomaron y al día siguiente cumplían años. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados Federales estamos hablando más o menos de 30%, ojalá 30%, 30 personas jóvenes entre los 18 y los 29 años. Digamos, 18 sabemos que no se puede, pero digamos dentro de la edad en la que está permitido y que está dentro del rango de juventud. Entonces, lo que hemos mirado es que los jóvenes en los partidos tienen poca injerencia. Ese es otro de los proyectos que hicimos justo en 2015, que es enseñarles cómo generar una agenda de jóvenes y luego de qué manera poder posicionar su trabajo dentro de las propias juventudes en los partidos. Y creo que la militancia joven es la menos contemplada a la hora de decidir espacios de toma de decisión, pero son las que más jalan al momento de hacer mítines, ¿no? Y de jalar y de empujar, y ahí están. Creo que el PRI, por ejemplo, tiene un caso interesante, que es la Red de Jóvenes por México, que es una estructura muy fuerte, la tuvo mucho más fuerte en otro momento, ahorita ha decaído un poco, pero lo cierto es que es bien interesante estudiar el trabajo de los jóvenes en los partidos, porque ahora los jóvenes casi no creen en los partidos, y no solo los jóvenes, repito, en general, la sociedad tiene su evaluación y su impresión frente a los partidos de las más bajas. Entonces, creo que sí es muy importante trabajar con estas y con estos jóvenes, y ahí haría Oksana y Rolando una distinción. Una cosa es tener un mecanismo o un espacio de jóvenes en un partido que trabaja con los jóvenes, y otra es tener jóvenes dentro del partido haciendo una agenda. Son dos distinciones muy interesantes que incluso pasan con el mundo del activismo. Una cosa son los activistas jóvenes y otras los que son activistas con causas de las juventudes. Pasa así en los partidos. Es el mismo ejemplo de que las mujeres políticas no siempre llevan la agenda de mujeres. Sí. Así es, y justamente te preguntas, yo hago mucho ese símil, Oksana, ¿cuál es la agenda de mujeres? Pues es toda, la de los jóvenes también, porque son agendas transversales. Me repatea cuando escucho, es que la agenda es de las mujeres. Perdón, ¿y qué no nos toca? Justicia, economía, salud, todo, sin lugar a dudas, pasa por ahí. Pero cuando ves, por ejemplo, la composición de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados y Diputadas, te das cuenta que son puras personas jóvenes. Pues está bien, pero no estaría mal que uno que otro mayor de 30 se involucrara también para hacer una cosa que se llaman políticas intergeneracionales, que es, si tú dejas a las jóvenes y a los jóvenes en un lugar, decía una compañera que me encantaba ese ejemplo, decía, mira, Gloria, y venía de un partido político, nos peleamos tanto por los espacios de juventud, peleamos la secretaria, todo, y no nos dimos cuenta que el mundo adulto nos metió en un arenero y nos puso a todos a jugar ahí y a hacer como que jugábamos en algo importante, cuando todo lo importante se discutía en el mundo de los adultos. Entonces ahí es donde hay que pensar cómo queremos jóvenes en áreas exclusivas de jóvenes o queremos jóvenes trabajando en todas las áreas. Yo creo que la segunda. Y lo mismo es con mujeres. Pensar que una ley que dice 30 veces en una reforma es para mujeres, va a ayudar, es un gravísimo error. La igualdad y la participación no se dan por norma. Apoyan, son pisos necesarios. En México se los pongo también como un gol a la mesa, que es urgente. No hay una ley ni general ni federal de juventud. No existe. Y eso se ha peleado en muchos espacios, en muchos ámbitos, y la enorme discusión es, tenemos esta ley, pero esta ley es nuestro piso, no nuestro techo. Gloria, y en ese sentido, ¿qué es lo que motiva a las y los jóvenes a participar en los procesos democráticos, y también qué es lo que puede desmotivar a no participar? Mira, yo creo que hay que entender la forma de participación de manera en que los jóvenes ahora y las juventudes, por eso te digo, depende del segmento, porque los segmentos sí tienen que ver también con la forma de participación. Las más y los más jóvenes sí están participando, ¿dónde? En redes, pero depende de la edad, y ahí les pongo un ejemplo, depende de las redes, la edad. Y eso lo hemos visto siempre. Cuando hacemos trabajo con jóvenes en talleres, por ejemplo, les decimos, a ver, tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Y tenemos jóvenes desde 12 a 29. Les decimos, escojan la red. Si los juro, hagan ese experimento, quienes nos están viendo, que se decanta solito. Los más jóvenes se van a Instagram inmediatamente, ¿no? Dicen, ese es lo mío. Imagen, un lenguaje muy innovador, otro. Los más o menos jóvenes, digamos, ya los 20, entre 20 y 25, Facebook. Tienen otra comunicación. Recuerden que Facebook cambió mucho su público cuando llegaron, les digo yo, las tías.
Entonces, cuando tu tía te empezó a dar like en el Facebook, te fuiste, porque no querías un espacio con adultos, querías tu espacio. Y los más grandes de las y los jóvenes se van a Twitter, que requiere otro tipo de comunicación, otro tipo de mensaje. Entonces, claro que están participando, pero depende de dónde lo quieras ver. Si tú sales en Chihuahua, en Juárez, en el norte, hay movimientos muy fuertes de grafiteros. Ustedes tienen uno de los colectivos más padres que se llama Resiste. Si no los conocen, véanlos, Resiste con Z, y tienen mucha iconografía de Tintán, tienen muchas cosas políticas que están en las calles. Ojo, político no es igual a partidista, que eso siempre hago esa distinción. Entonces, claro que las personas jóvenes están participando, pero ¿saben cómo participan? Alrededor de causas. Vean la cantidad desde el año pasado, hace 2 años, pero sobre todo el año pasado, que movió a los jóvenes, más jóvenes, Greta, y era el ejemplo, Greta Thunberg, de los adolescentes moviéndose por el medio ambiente y por el cambio climático. Entonces, no se fueron a afiliar al Partido Verde de su país, ¿verdad? Donde ahí sí son partidos verdes, acá ya sabemos que no tanto, ¿verdad? Pero entonces, se asocian por causas, no por partidos. Yo creo que cuando los partidos clásicos, tradicionales, comprendan esto, van a comprender cómo llegarle a las personas jóvenes. Las chavas y los chavos no votan por el partido, a veces votan por la persona. Caso siguiente que les pongo derivado de nuestro ejercicio de observación electoral, que es bien interesante. Nosotros medíamos en redes sociodigitales, Facebook, Twitter y YouTube, Instagram también, cómo le hablaban las y los candidatos a la presidencia a los jóvenes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les decían? ¿Qué palabras encontrábamos asociadas siempre? Futuro. Dejen de decir que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente, necesitan cosas ahorita. Futuro, trabajo, educación, una visión muy clásica, ¿no? A veces justicia, cuando había algún desmán, entonces decía, no, los jóvenes, la justicia. Pero había uno, nosotros hacíamos esa medición y ahí están nuestras redes, véanlas en las redes de Fuerza Ciudadana, de López Obrador, de nuestro ahora presidente. Y lo que decíamos, había quincenas enteras en las que el globito decía nada, nunca habló de los jóvenes. Él, no decimos Morena, su campaña, no, él. Y varias veces se nos fueron encima, sabemos cómo funciona el mundo de los troles y de los bots, que nos decían, no puede ser, claro que dijo, no dijo. Sin embargo, el voto joven fue determinante para también su triunfo. ¿Qué nos quiere decir esto? Una conclusión muy sencilla que no es tan evidente hasta que uno no lo estudia. No todos los jóvenes están en las redes. Eso es falso, o no todos están en esas redes políticas en las que se participa, también están en las calles, no todos son estudiantes, no todos tienen Facebook, bueno, Instagram, ¿qué les cuento? Instagram ni existía para los candidatos y candidatas, en su momento candidata. Eso te da un indicador muy claro de cómo participan las personas jóvenes, y es una falsa idea de que todas participan, porque están en las redes, van a participar. Siempre pongo ese ejemplo, y se lo puso en su momento el consejero presidente del INE, le decía, a ver, ¿tú te imaginas que una persona de 19 años se levanta en la mañana, abre su Facebook y dice, ¿qué habrá dicho hoy el INE? ¿Vamos a meternos a su Facebook? Pues no, ¿verdad? Generalmente eso no pasa. Entonces hay que entender que los mecanismos de participación de jóvenes son muy diferentes. Gloria, fíjate que tú ahora en esta descripción que diste justamente nos especificaste de cuáles son esos caminos más efectivos y cuáles son las vías en las que participan los jóvenes. Por supuesto que desde un órgano público electoral estamos pensando de cómo atraer o cómo hacer que las juventudes participen en las elecciones, directamente y más en concreto, que vayan a votar. Una persona con tanta experiencia de trabajo con las juventudes, las investigaciones que has hecho, estos diagnósticos, sobre todo de las juventudes en México, ¿qué nos podrías, digamos, qué tips, qué recomendaciones nos podrías dar de cómo llegar a las juventudes? ¿Con qué mensajes? Porque de los partidos ya nos dijiste, bueno, ¿saben qué? No se trata del partido como estructura, se trata de las causas, se trata de los mensajes correctos, se trata de involucrarlos en la agenda de las juventudes y no que alguien se los imponga. Pero ahora, desde las instituciones electorales, ¿qué perspectiva, digamos, tendríamos que tener para llegar a los jóvenes? Casi te estoy pidiendo consultoría gratuita, ¿no? Pues sí, te puedes contratar, no es cierto. Fíjate, lo que primero que te puedo decir es, hagan espacios. En Naciones Unidas, yo he trabajado muchos años con Naciones Unidas en diferentes proyectos,
con el PNUD, con UNESCO, con UNFPA, con todas las agencias que se imaginen a nivel mundial para generar procesos para jóvenes. Y lo primero que decíamos es, hay un término que se llama youth friendly, que sea amigable a la juventud. Para que tú tengas ese youth friendly es que les tienes que preguntar a ellas y a ellos. Yo te puedo decir desde mis 41 años qué opino con base a mi trabajo cotidiano con ellas y con ellos. Pero siempre, todo esto que te respondo, te lo respondo porque trabajo con ellas. El año pasado, por ejemplo, hicimos un taller con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, de la banda de rock, en el que hicimos un taller que hasta la fecha queremos implementar, por obvias razones ahora no podemos, por la pandemia, ya se nos habían quedado 2 en el tintero, en el que hablamos sobre música y democracia. Y hacemos un símil de cómo participar, la participación ciudadana es muy parecida a componer una canción. Ese ejercicio, Oksana y Rolando, lo hicimos 11 veces el año pasado. Con diferentes soples, lo hicimos en Ciudad de México 4 veces, en el norte, donde están ustedes, con Coahuila, con Nuevo León, fuimos a Guanajuato, ahora a Oaxaca, ahora íbamos a cerrar, bueno, íbamos a empezar más bien este año con Chihuahua y con Durango, perdón, Chihuahua, ojalá, me traicionó, el inconsciente, con Durango y Pero con qué bueno que ya lo tienes en mente. Yo encantada de la vida, de verdad es un proyectazo y ¿saben por qué ha funcionado muy bien? Y sobre todo respondiéndote a cómo podemos fomentar el voto. Nosotros lo que le pedimos a las personas jóvenes durante este proceso es que ellas nos digan, después de un proceso rudo de reflexión, de escucha, yo les digo mucho, nosotros hacemos escuchatorios, no conversatorios. Dejamos que la gente joven hable. Le invitamos al mundo, si por ejemplo las y los funcionarios electorales quieren estar, pueden estar sentados atrás y no pueden intervenir. Digan lo que digan, dice la canción, ¿verdad? Pues digan lo que digan, no pueden intervenir. Y es el respeto al trabajo y a la escucha de los jóvenes y de las jóvenes. Entonces, lo que hacemos y lo que les recomendamos mucho es primero hacer una evaluación de lo que tienen, pero sobre todo pensar en los canales de comunicación de las personas jóvenes. Y les pongo un ejemplo una vez más, que vimos el 2018 y que a mucha gente le llama mucho la atención cuando lo ponemos, pero que me parece un ejemplo interesante. En Ciudad de México, un candidato, no me acuerdo si era una diputación local, alcaldía, algo local, chiquito, del PRD, me parece que era, puso toda su publicidad en Tinder. Llamó a votar por él en Tinder. Todo el mundo decía, ¿cómo? Escándalo. Bueno, él encontró un mercado en el que quería entrar y se promocionó a través de una red y de una aplicación para ligar, ¿verdad? Pues ahí lo hizo y le fue bastante bien. Y nosotros cuando lo detectamos dijimos, hey, yo no le estoy diciendo al Instituto Electoral que se vaya a Twitter. Lo que le estoy diciendo es que alguien que quería mandarle un mensaje a un público determinado encontró la red y se fue a ese espacio. Que no hizo que esperar. Creo que una de las cosas que los institutos electorales tendrán que entender es que sus campañas tienen poco impacto y esperan a que la gente se acerque. Y tienen una cosa que les recomendaría mucho, Oksana y Rolando, que es no solo trabajar con la gente joven de las universidades, porque esa es la eterna. En todo el país, cuando voy y les pregunto en las áreas de educación cívica, en los encuentros nacionales de educación cívica, es que mira, trabajamos con la universidad fulana. ¿Saben cuánta gente joven está en las universidades en este país? 6%. Esa es la población con la que están trabajando. Están dejando 94% del público joven fuera de sus estrategias de comunicación. ¿Cómo medir? A ver, también no es como decimos, no es enchilame otra, ¿verdad? Hemos visto que hay proyectos que hablan de participación política juvenil con grupos focales por internet. Pues ahí ya tienes un sesgo, porque no todo el mundo está conectado. O sea, hay gente que no tiene los datos suficientes para poder ni siquiera meterse a este tipo de plataformas. No les da su ancho de banda. Digo, si yo que se supone que tengo, me voy y me regresa ¿no? Con la conectividad. Entonces hay que pensar que no todo el mundo, salirse de esa burbuja de los jóvenes universitarios, sí, es muy fácil, ¿no? Y aparte, si nos vamos todavía a un análisis más profundo, nos damos cuenta que las áreas de las universidades con las que trabajas son Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, o sea, jamás se van a ir a parar por las facultades de ciencias. Nunca. Entonces ahí es cuando decimos, ¡ey! O sea, y esos también votan, no, si eso es lo que les interesa, el voto. Y les pongo otro ejemplo, nuestros observatorios de educación cívica, siempre nuestras observadoras y observadores tienen un componente, o sea, tenemos un buen porcentaje de gente joven, todas son voluntarias. Hemos tenido, en 2018 tuvimos una cantante de ópera joven que dijo, yo quiero. Hemos tenido chefs, hemos tenido biólogas,
pero la forma en la que les decimos es, hey, contribuye a la democracia, y si tienes miedo o desconfianza de los sistemas electorales, ven, te damos una forma de acercarte. Y recuerdo mucho cuando llegaban los equipos de Fuerza Ciudadana a las instalaciones del INE y nos ven así como, hijo, ahí vienen estos, ¿no? Porque traemos preparadas las entrevistas. Eso es lo que hacemos, pero dejamos que nosotros diseñamos un piso y luego la gente joven empieza a decir, yo quiero preguntar esto. Hacemos muchos conversatorios. Me acuerdo del 2018 hicimos un conversatorio del que estuvo Roberto Duque, que ustedes lo deben de conocer, que es un especialista en materia constitucional, electoral, y lo primero que le dijimos es 3 rayas abajo. No es una clase, es un conversatorio en el que tú vas a poner 10 minutos de tu visión, pero luego vas a interactuar. Y tuvimos en 2018, por ejemplo, también observamos el protocolo trans, trabajamos con mujeres jóvenes trans, con la red de mujeres jóvenes trans. Entonces depende mucho desde dónde quieras meterte y desde que esta palabra que es muy complicada y que a veces la usamos más en los tecnicismos, pero que es la interseccionalidad, que no es solamente ser joven, es ser punk, es ser mujer indígena, es ser trans, es ser afromexicana. O sea, el joven es digamos, el primer nombre, pero el apellido tienen muchos y hay que entenderlos. Y sobre todo yo les diría, hagan campañas para las y los adolescentes. Son las y los olvidados de las políticas públicas de juventud. Son poquísimas instituciones las que lo tienen. Les diría que es en el ISM, en la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, tiene uno de los mejores modelos que yo he podido ver en evaluación en muchos años que tengo haciendo esto, que se llama Ciudad que Ve, que es un observatorio digital permanente para niñas, niños y adolescentes. Ese es un gran ejemplo. Entonces, muchas veces no necesitas descubrir el hilo negro, ya hay programas. La onda es que se comuniquen entre ustedes y, como les digo, pongan a los jóvenes y a las jóvenes en el centro de su diseño. Invítelos no solamente a monitorear, eso es un error. Me acuerdo mucho, había una medición sobre participación política de jóvenes que siempre salía muy alta, ¿no? Y siempre salía, claro, los jóvenes participan, están en los talleres de participación y entran. Sí, porque le preguntabas a los de sociedad civil de jóvenes, pues, ¿qué te iban a decir? Si abres tu muestra, entonces va a cambiar. Si tú hablas de participación política y por obsesión quieres medir y vas a medir en Internet, eso no va a servir. Y lo que necesitamos son datos reales, no datos que nos autohalaguen. Así es, Gloria. Muchas gracias por compartirnos todos tus conocimientos, todas tus experiencias y por ampliar todo este panorama sobre las juventudes. Un tema que es muy grande y que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Ahorita estás tocando temas que dan para otras tantas entrevistas. Esperemos tenerte nuevamente en este programa. Con mucho gusto. Claro que sí, Gloria. De todo este recetario muy amplio que nos estás dando y por el cual te agradezco infinitamente, pues claro que nos estás poniendo sobre la mesa una tarea muy grande y muy complicada. ¿Y complicada en qué sentido? Porque estamos hablando de las juventudes no como un grupo homogéneo que podríamos trabajar con la misma receta, con las mismas fórmulas en los diferentes, los diferentes ámbitos, sino que estamos hablando de muchos grupos de las juventudes, estamos hablando de las preocupaciones, inquietudes, circunstancias y condiciones de vida en cada uno de estos grupos y por supuesto que sus vías y sus maneras de participación también son diferentes. Eso es lo que tú comentaste, de que el Internet no es una herramienta que está al alcance de todas y de todos. Ese es es una constante que se nos olvida muchas veces. Otro, lo que comentaste de que cuando estamos hablando de jóvenes, no necesariamente estamos hablando de que todas y todos son millennials, no es. Cuando estamos hablando de jóvenes, me gustó mucho el término que tú mencionaste de hacer escuchatorios y no tanto conversatorios. Es decir, no estar hablando y no estar diciendo a los jóvenes qué hacer y cómo hacer, sino que sentarnos, digamos,
de un lado y dejar que ellas y ellos lo digan y lo expresen y lo diseñen. O sea, poner al joven, como tú dijiste, en el centro del diseño de estas políticas, de estas campañas, de estos programas, es lo más complicado que yo visualizo realmente. Te agradezco muchísimo, a pesar de las interrupciones que tuvimos con la tecnología, muy rica la plática, muy nutrida, nos dejaste mucha enseñanza. Te felicitamos nuevamente por este esfuerzo de 15 años de Fuerza Ciudadana. Una felicitación extendida a todo tu equipo, a todas y todos tus colaboradores que hacen posible que nos puedas compartir estos diagnósticos, estos indicadores, estos programas que están implementando, y la puerta a este programa, Espacio Electoral, está siempre abierta, y a los otros foros donde podamos coincidir, y estoy segura que vamos a coincidir en muchos temas, en muchos asuntos. Pues muchísimas gracias, perdónenme la cantidad de interrupciones, pero esta red de repente se nos escapa, no está en nuestras manos. Muchas gracias, en verdad, espero que el siguiente foro que me inviten también haya gente joven a la que le podamos preguntar, a la que le digamos, oye, ¿cómo lo ves? Creo que ese es el siguiente gran pendiente. Cuenten conmigo, cuenten con nuestra organización Fuerza Ciudadana, seguiremos, esperemos, muchos años más contribuyendo a hacer estos espacios y a construir estos espacios con las personas jóvenes, con las mujeres, con las instituciones, en pro de una sola cosa, que es el beneficio de un mejor presente para nuestras juventudes en México. Muchísimas gracias. Así es, como lo dijiste, con un mejor presente. Y a toda nuestra audiencia también un enorme agradecimiento a nuestro equipo de sistemas de comunicación social, Karina, David, quienes están detrás de estas pantallas y hacen posible que este programa llegue a un público muy amplio. Y a todos ustedes, todas ustedes, les recuerdo que hoy, el 27 de mayo, todavía hoy la mejor forma de participar es quedarnos en casa. Si ustedes no tienen necesidad, y óigame bien, necesidad de salir, y necesidad, estoy refiriendo a un trabajo que se tiene que hacer, a una ayuda que se tiene que brindar a las personas que están bajo su cuidado, no salgan. Nuestra mejor elección, nuestra mejor participación el día de hoy es quedarnos en casa y seguir las medidas sanitarias para cuidarnos entre todas y todos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y nos vemos en el próximo Espacio Electoral. Gracias a Gloria Alcocer. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.